Comenzábamos el programa hablando de nuestro propósito, serviros en consciencia. Como bien sabéis, los contenidos del programa abordan principalmente todo lo relacionado con las medicinas tradicionales, terapias naturales, alimentación sana y ecológica, ecología, espiritualidad, psicoterapia, disciplinas varias como yoga, tai chi, bueno. Pero no podemos ni queremos dar la espalda a cuestiones que consideramos de absoluta humanidad. No hace mucho invitábamos al padre, a nuestro querido Padre Ángel, un guerrero incansable en la defensa y cuidado de los más desfavorecidos en la sociedad actual. Hoy os vamos a hablar de un asunto muy delicado y que produce muchísimo dolor. Los bebés robados en España. Nos acompaña para ello Soledad Luque, profesora de fonética de español en la Fundación Ortega Marañón y Universidad Carlos III, investigadora en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y académica relacionada con el activismo. Bueno, bienvenida a Mágica Vida, querida Sol. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a Mágica Vida, a todo el equipo y por supuesto a ti, Nino, un gran amigo de hace tiempo. Y teníamos ya ganas de, sí, de compartir este espacio. Sí. La verdad es que sí, para mí es un verdadero placer que estés aquí, lo sabes, de corazón. Muchas gracias. Bueno, todavía hay mucha gente que le hablas de bebés robados y no saben lo que es en realidad. Pues sí, desgraciadamente, porque llevamos casi una década de activismo, de lucha muy activa, de difusión, de intentar concienciar a toda la sociedad. Y no sabemos exactamente por qué hay como una especie de incapacidad, no sé si por parte nuestra, de llegar a toda la sociedad o de la sociedad en sí misma de captar este problema que afecta a miles y miles de personas. Cuéntanos un poquito, ¿qué se entiende cuando te hablan de bebés robados? Imagínate que yo no te conozco de nada, me dicen bebés robados, ¿qué es esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es un problema de hace 2 días ni de hace 10 años, que es cuando empezamos, es un problema que empieza hace décadas, que comienza, bueno, pues si nos vamos hasta el principio, pues en la guerra civil, en la dictadura, durante esas décadas del franquismo y se prolonga hasta la democracia. Por diferentes motivos, represión política, represión ideológica, social, claro, no hay que olvidar que empieza en un momento político e histórico de una dictadura feroz. Pero, claro, después se prolonga en la democracia, pues fruto de toda esa dinámica que ya estaba instaurada, se prolonga hasta la democracia. Hay que decir que por ser algo de tan lejos, no es algo que esté difuminado en el tiempo, sino que llega hasta el día de hoy, quizá no ya esa práctica, pero sí las consecuencias, porque claro, hay miles de personas sin una identidad biológica clara y hay miles de familias que están buscando a esos niños, es decir, que las víctimas están vivas a día de hoy, que es lo importante, ¿no? Lo fundamental en todo esto es que independientemente de que haya factores históricos, políticos, sin duda alguna, sociales, lo importante es que a día de hoy, a 2018, y durante todo este tiempo, esto ha sido fundamentalmente un problema de vulneración de derechos humanos. Efectivamente. Oye, ¿qué número aproximado de bebés se calcula? Se calcula que han sido robados durante la dictadura y luego después de esto. ¿Qué número de bebés? Pues es algo impresionante, porque hasta el año 52 aproximadamente hay 30.000 niños robados y lo sabemos por el auto de Garzón. Después, eso en cuanto a cárceles, ¿no? Fundamentalmente era el momento del robo de los hijos de las mujeres republicanas. Después, durante toda la dictadura y la parte de democracia, pues es que es incalculable. Hay estimaciones que a nosotros no nos gusta manejar porque las estimaciones nunca sabemos si se quedan cortas, si son demasiadas, podemos dar una imagen falsa, ¿no? Y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que hay cerca de 2.100 denuncias durante toda esta, relacionada con toda esta época de la dictadura y de la democracia, ¿no? Son muchas denuncias. Pero se habla incluso de 300.000, ¿no? Esa es una de las estimaciones, sí, efectivamente, es una estimación que hizo un abogado que está relacionado con este tema de los bebés robados, pero no es un número, ya digo, que a nosotros nos guste manejar porque es una estimación totalmente respetable, pero no es una estadística veraz. Lo que queremos es que se produzcan estadísticas veraces por parte de organismos institucionales, ¿no? Que son los que tienen que dar esa
esa cifra. Importante el número de denuncias, fundamental el conocer que de esas 2.100 denuncias, cerca de 1.600 están ya archivadas. Ajá, ya. Sí, porque bueno, hay como dos fases, ¿no? En la dictadura, el robo de bebés en la dictadura, ¿no? Sí. Que lo que se producía en las cárceles a las mujeres republicanas, ¿no? Había un psiquiatra, el doctor Vallejo Nájera, ¿no? Lo que utilizaban para el robo, ¿no? Decían que era el gen rojo, que había que exterminar el gen rojo, ¿no? Más es puro estilo nazi, ¿no? Totalmente, es que este hombre, su educación y su formación fue en la Alemania nazi, y lo que hizo fue traer esas ideas y esos fundamentos, fundamentos científicos, pseudocientíficos, ¿no? Porque hoy día nadie puede pensar que el ser marxista se deba a un gen que él denominaba gen rojo, ¿no? Y que ahora nos produce una sonrisa, pero fíjate que fue el ideólogo de toda la dictadura y el iniciador de toda esta trágica vivencia, ¿no? Y este drama que estamos viviendo, cuyas consecuencias estamos viviendo a día de hoy. Lo que decía, por resumir, es que era un gen que se transmitía de madres a hijos, y que lo que hacía era provocar taras psicosociales, enfermos mentales, y la única solución era retirar esos niños de las madres, una segregación infantil en toda regla, ¿no? Y que tenía como base pues la prioridad de la raza hispánica. Esas eran sus palabras. A partir de ahí, pues claro, eso hace que en el año 1940-41 salieran decretos leyes que estaban sustentados en esa teoría y que permitían al Estado robar a los niños, a las mujeres republicanas. Cuando hablas de dos fases, bueno, en realidad Perdón, ¿se les robaba a las mujeres republicanas? Sí, ¿no? en las cárceles. ¿Y se entregaba a familias pudientes? Eso es. A familias en aquel momento adeptas al régimen, de clara sintonía católica, porque, bueno, no olvidemos, ¿no?, que la Iglesia Católica estuvo en todo momento no solo relacionada, sino formaba un tándem perfecto con el, en aquel momento, régimen, ¿no?, franquista. Y claro, el objetivo era dar a esos niños, a esas familias, o terminaban también en algunas instituciones para ser, así de claro, reeducados, ¿no? Ya, entiendo. Esa segunda etapa, nosotros consideramos que hay tres. Esa primera, más política; una segunda etapa que también está en la dictadura, entre los años 60, 70, hasta la muerte del dictador, que tiene que ver más con esas figuras de autoridad de la Iglesia Católica, los médicos, el funcionariado, que forman pues toda una trama sustentada por las estructuras del Estado. Y luego, claro, eso, ahí no es que no hubiera dinero, claro, el dinero siempre está, pero el factor ideológico también. Es después en la democracia cuando pensamos que ya es una herencia, una continuidad de esas prácticas, y que el dinero es ya el motivo principal en los años 80, incluso 90. Sí, porque hasta los años, bien entrada la democracia, como dices tú, hasta los años 1990 y pico, ¿no? Sí. Se mantiene que se buscaba un perfil determinado de familia, o con qué fin, ¿cómo se produce esto? El perfil está muy claro, porque si hablamos de las mujeres republicanas en aquel momento, después hay que hablar de una población muy vulnerable, ¿no?, y de familias, de mujeres, madres de familias numerosas, pobres, madres solteras también. Estamos hablando de un sector muy vulnerable que se caracterizaba por tener grandes carencias culturales, sociales, educativas, económicas también. Era gente en general pobre. Después el perfil puede ir variando un poquito en la democracia, pero también, pues van entrando en ese juego los matrimonios jóvenes, sin experiencia. Hombre, el propósito, ya digo, en diferentes etapas hay diferentes motivos, diferentes propósitos, ¿no? Uno, pues basado en estas teorías delirantes de este psiquiatra, que era esa segregación infantil. Otro, pues el que esas figuras de poder podían decidir quién podía o estaba cualificado para criar un hijo y quién no, quién tenía que hacerlo, ¿no? Y normalmente pues las familias más próximas a esa ideología franquista o católica, y pudiente en todos los casos. Después, después ya el propósito del dinero estuvo presente, ¿no?, en los años 80, 90, y era un motivo claro donde se enriqueció mucha gente. ¿Cómo se producía el robo de bebés? ¿Cuál era el modo de operar de esta gente, de estas
Bien, esta pues gente? en la primera etapa era tan sencillo como arrancar de los brazos a los niños a las madres en las cárceles. Así de simple. Bien recién nacidos o bien un poco más mayores. Y el destino de esas mujeres, en la inmensa mayoría, eran ser fusiladas al día siguiente. Ese era el modus operandi en la primera etapa. En la segunda, pues cambia un poco, porque ahí ya entra el engaño. Claro, ya no hay decretos, ya no es una cosa que se hace por derecho, pero se sigue haciendo de hecho, ¿no? Bueno, pues porque forma parte de esa estrategia de casi de pureza o de reparto de niños y de traspaso de una clase social a otra clase social. Ahí entra el engaño y es cuando se les dice a las madres en los hospitales que su hijo ha fallecido. El modus operandi siempre es el mismo, y es que nunca pueden ver al niño fallecido, casi nunca pueden enterrarlo, y cuando lo entierran no ven el cadáver, entierran una cajita o entierran, en fin, algo liado en harapos. Sí. No, el hospital siempre insiste en que ellos se encargan de todo. En los cementerios no es frecuente ver a las familias mientras se entierra a ese niño, ¿no? O en ese supuesto enterramiento. Es decir, que hay un momento prolongado de ocultación, de silencio, de cuando las familias intentan obtener el cadáver que ellos piensan que es el cadáver del niño, es el rechazo del hospital, con argumentos del tipo: es mejor que te quedes con su imagen que tú tienes, ¿no? Porque está desfigurado, porque ¿para qué te vas a llevar este disgusto? Claro, eso es terrible, porque lo que sucede es que esas familias nunca pudieron despedirse de ese niño, nunca pudieron cerrar un duelo, y cuando digo nunca significa nunca. Nunca. Es algo que llevamos de por vida. Y es algo muy duro, porque incluso si se produjera algún reencuentro, que algunos se han producido ahora, ¿no? Décadas después, el final nunca es feliz. Primero porque no nos robaron niños, nos robaron vidas. Porque nos perdimos, y en mi caso, por ejemplo, con mi hermano, que es que yo soy hermana, es mi mellizo el que estamos buscando, pero quiero también dar mucho protagonismo a las madres que están buscando los hijos. Robaron bebés, robaron niños, robaron, y estoy refiriéndome a las etapas de la vida, ¿no? Sí. Robaron adolescentes, robaron juventud, robaron madurez, es decir, robaron vida, robaron la posibilidad de compartir una vida. Cuando hay reencuentros, ¿te reencuentras con tu hijo, con tu hermano? En absoluto. Te reencuentras con un señor o una señora, un chico, una chica, que ha sido criado por otras personas, que ha llevado otra vida, y que en el mejor de los casos, que no siempre se consigue, es poder darle la versión real y poder decirle: tú vienes de aquí y es tu decisión si quieres tener lazos afectivos con nosotros o no, porque para nosotros es imprescindible el respeto a su intimidad, a su privacidad y a su vida y a su decisión. Lo que hay que preguntarse, la verdad, es que se siguieran perpetrando estos crímenes de lesa humanidad hasta bien entrada la democracia, no deja de sorprender, ¿verdad? ¿Cómo se produce el silencio de las familias robadas, la ocultación de la administración? Sí. Pero claro, es que todo tiene que ver, Nino, porque cuando hablamos del modo en que se actuaba, ¿no? Del modus operandi, hay que considerar y echar un poco el vistazo cómo quedaban esas familias, fundamentalmente esas mujeres, en un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque cuando intentaban pensar que algo raro había pasado, que no era muy normal, que no los habían dejado ver al bebé, ¿no? Y cuando intentaban explicar y expresar ese dolor, incluso a su familia, eran silenciadas. Y diciendo: bueno, lo que tienes que hacer es superar ya de una vez la muerte del bebé, volver a tu vida, cuidar a tus otros hijos o dedicarte a tener más hijos y olvidarte. El silencio, el olvido, hizo que unas prácticas que empezaron por unos motivos políticos, ideológicos, y que después continuaron en la democracia posiblemente por algo más económico, pues fuera algo muy difícil de sacar a la sociedad. Y muy difícil por esto, por el silencio. Las mujeres no eran silenciosas, fueron mujeres silenciadas. Entre el silencio, el miedo, no olvidemos de dónde venimos.
que eso es importante. Aunque estamos ahora siguiendo esta lucha desde una visión de los derechos humanos como tiene que ser, pero no podemos olvidar que venimos de una etapa donde el silencio se nos metió en el tuétano de los huesos. Entonces esto siguió, claro, y quedó impune. Nunca se investigó nada de lo que sucedió entonces, ni el robo de bebés ni cualquier otro crimen. Entonces, claro, cuando eso no sucede, cuando hay algo que todavía no se ha limpiado, no se ha investigado, pues es muy difícil que deje de suceder. Claro. Y lo que estabas diciendo de las administraciones, ¿habéis recurrido a administraciones, estamentos oficiales? Sí. Y en la mayoría de los casos, si no en todos, no. O sea, no Claro. podemos hacer nada, no queremos hacer nada, ¿no? Claro, ahí hemos acudido a todo, hemos acudido a instancias locales, autonómicas, estatales, internacionales, y lo que mejor están respondiendo son las instituciones internacionales. El ámbito internacional, el Parlamento Europeo vino en mayo para hacer un seguimiento, una comisión de peticiones, vino a hacer una investigación, se entrevistó con la Fiscalía General del Estado, que dijo que esto no eran delitos de lesa humanidad, sino que eran casos aislados. Claro, casos aislados de lesa humanidad, bastante impresionante. Con el Ministerio de Justicia, con la Conferencia Episcopal, con víctimas, han sacado un informe importantísimo de 31 recomendaciones que esperamos que el gobierno español tome en consideración, ¿no? No es vinculante, pero por lo menos que tenga pues esa empatía y esa obligación, no solo moral, sino también obligación política y legal de tenerlas en consideración. Naciones Unidas. También España ha firmado convenciones como la Convención de los Derechos del Niño, cuyos artículos 7 y 8 están diciendo que el niño tiene derecho a su identidad y a recuperarla si ha sido vulnerada. No hace falta irnos tan lejos. Constitución Española, artículo 10.1. Todo español tiene derecho a su identidad. Solamente teniendo en cuenta nuestra Constitución, que puede ser mejor, peor, pero es la que tenemos y es donde aparece ese artículo y es donde simplemente nos tendríamos que dirigir para que fuera respetado ese derecho a la identidad. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué hemos conseguido aquí en España? Bueno, estamos consiguiendo ahora algunas cosas. Claro, siempre hay que decir, bueno, es que los políticos os están ayudando. Bueno, perdón, hay algunos políticos realmente sensibles, realmente magníficos y que nos están ayudando. Cierto. ¿Pero esto es una política de Estado? No. O sea, no está dentro de las políticas de Estado. Son ayudas de forma aislada, ¿no? De forma aislada. De forma puntual, algunos políticos se implican un poco más. Se implican. Pero lo que sí hemos hecho, sí tenemos un gran avance. El 6 de octubre del 2016, en la Comunidad de Madrid, se aprobó una proposición no de ley que ha dado lugar a que ahora se haya creado una comisión de seguimiento documental para poder obtener documentos, porque claro, se archivan las denuncias fundamentalmente por falta de pruebas. Estas pruebas las necesitamos con la documentación. Y hay algo que pedimos siempre, que es que el Estado, y en concreto la Fiscalía, actúe de oficio. No podemos ser las víctimas las que estemos luchando por nuestros derechos humanos con casi ningún recurso, siendo detectives de nuestra propia vida, buscando nosotros la documentación, decidiendo si ponemos denuncia o no. Eso es una carga muy grande para una víctima de este delito, que como bien dices es un delito de lesa humanidad y que es algo que incumbe de manera brutal a la vida de una persona, a la vida pasada, a la vida presente y a la vida futura. O sea, esto lo tenemos una carga de por vida. Entonces, bueno, claro, lo que sí estamos intentando, Nino, es la última acción, que es impulsar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre bebés robados. Ya estamos en ello, ya hemos tenido conversaciones con diferentes grupos políticos y bueno, parece que va por buen camino, independientemente de que en cada comunidad haya leyes de memoria histórica que hayan incluido este tema o que haya algunas disposiciones que estén actuando en las comunidades autónomas. Perfecto, maravilloso y necesario, pero el marco estatal se necesita porque bueno, es algo que ocurrió en todo el Estado.
Y además recurristeis a la ONU, a la organización en Ginebra, la sede de la ONU en Ginebra hace ya 4 años, creo que fue, 3 o 4 años, ¿no? Cuéntanos qué ocurre allí, porque tú ibas en representación de todos los bebés robados en España, además había otras asociaciones, además de la de Garzón, pero cuéntanos un poco brevemente qué ocurrió allí. Sí, fue en el 2014 y fue para la presentación de los informes del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y el informe del relator Pablo de Grey por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No íbamos únicamente por el tema de los bebés robados, íbamos desde la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina y ahí nosotros estamos también implicados, ¿no? Era por bebés robados y otros crímenes del franquismo y bueno, y también de la democracia, como es nuestro caso. Bueno, pues allí los relatores presentaron su informes magníficos, tenemos que decir, y claro, una vez que presentan los informes, después cada país, y sobre todo el país aludido, pues tiene que hacer una intervención. En aquel caso intervino la que por aquel momento era la embajadora o representante, no recuerdo muy bien el cargo, pero el representante del gobierno español en Naciones Unidas. En aquel momento era Ana Menéndez. El nombre es lo de menos, porque lo importante es que en aquel momento era ella, pero podía haber sido otra persona. Bueno, ella hizo una intervención donde las víctimas nos sentimos realmente burladas, ¿no? Otra vez, vulneradas en nuestros derechos, porque claro, decía que esos informes más o menos venía a decir que no se tenían que meter tanto en la gestión del gobierno español, aludía a la ley de memoria histórica del 2007, una ley que curiosamente está sin fondos desde hace mucho tiempo, bueno, pues desde que el último gobierno subió al poder. Aludió a la ley de amnistía del 77, también, claro, una ley que en principio se hizo para lo que se hizo, pero quedó como una ley de punto final, de no investigación de crímenes franquistas. Poco menos que vino a decir, por lo que recuerdo yo que me decías, que ya estaba bien de remover el pasado. Efectivamente, parecía, ¿no? Que esto eran asuntos del pasado y que incluso eran crímenes que se habían producido antes de que Naciones Unidas se instaurara. Pero claro, lo que le contestamos las víctimas es que seguimos vivos. Es que seguimos vivos y que puede haber mucha gente en las fosas, obviamente, pero también merecen un entierro digno, pero nuestros niños están vivos, son desaparecidos vivos y no tienen una identidad real ahora, ¿no? Y bueno, van por España con un carnet de identidad falso. Y los relatores de la ONU, imagino que quedarían con los ojos a cuadros, ¿no? Pues como todos los de allí. Como todos los de allí. Nosotros después, algunas de las víctimas, fuimos a verla, a esta señora, y le preguntamos que cómo era posible que dijera eso, ¿no? En una institución donde los derechos humanos se tienen que respetar en todo el mundo, porque los derechos humanos son los derechos de las personas, no es otra cosa, ¿no? Son los derechos de toda la humanidad. Y en un centro ahí, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿cómo podía decir eso? Y ella se limitó a mirarnos, a alzar las manos y decir, es la información que tengo. Yeah. Claro, pues mire, no, esa información es falsa. Oye, una cuestión. Las familias adoptivas que acogían a niños, ¿sabían que estaban adoptando a niños robados? No lo creemos. No lo creemos y también depende de las etapas. Una cosa es en la inmediata posguerra, que sí, en ese caso estamos seguros que no tenían ningún tipo de pudor, nunca lo tuvieron, pero en aquel momento menos, ¿no? De decir, bueno, pues este niño se va a criar contigo o en determinada institución, y sabían de dónde venían, ¿no? De mujeres fusiladas. Pero en la segunda etapa nosotros pensamos que no. Pensamos que no porque es que había mucho engaño, mucha ocultación, y algunos padres adoptivos están ayudando ahora a sus hijos a buscar su identidad. Y lo que normalmente, claro, cuando les preguntamos, ¿pero a ti no te parecía extraño que te pidieran dinero en algunas ocasiones? Y claro, la gente decía, pues sí, pero pensábamos que era para el parto de esa mujer o el cuidado de esa mujer que no quería el niño o la niña, porque era la información que les daban las monjas, los curas, los médicos. Además estaba lo que se llamaba el parto anónimo, ¿no? Efectivamente, además el parto anónimo, que era una práctica que se podía considerar, bueno, pues casi como un avance para los derechos de la mujer. Una mujer podía parir y no tenía por qué dar sus datos, ¿no? Yeah. Pero eso se volvió de una manera muy perversa, porque lo que hacía precisamente era que cuando, y ahora incluso, el niño o la niña iba a pedir su identidad,
pues decían, no te la podemos dar, no la sabemos porque tu madre se acogió al parto anónimo. A esas familias también se lo decían. También le decían, no, esta mujer no ha dado su identidad, o directamente le decías una prostituta, o sin menospreciar nada, a mí me da igual, Sí, o sea, sí, no sí. se le tiene que quitar un niño absolutamente a nadie. Para mí todas las mujeres son absolutamente dignas, están en su derecho de dar un niño en adopción o no darlo, pero claro, para poder dar en adopción tienes que hacer una renuncia. No se han encontrado las renuncias cuando los chavales han ido a buscar su identidad. El parto anónimo, afortunadamente, se declaró inconstitucional el 21 de septiembre de 1999. Por eso nosotros ponemos esa fecha como tope, porque a partir de ahí, legalmente, los adoptados o las personas que crean que no son hijos de las familias que los han criado pueden buscar su identidad. Pero eso es una cuestión en los papeles. De hecho, siguen teniendo a día de hoy muchísimos problemas para obtener su identidad. ¿Y tú que has conocido, me imagino, a muchos padres, muchas madres, sobre todo muchas madres, ¿no?, que están buscando a sus hijos? ¿Qué tipo de sentimientos afloran en estas personas? Porque me imagino que tiene que ser durísimo. Esto es, de verdad que hay que vivirlo y, bueno, ojalá no lo hubiéramos vivido nunca. Ojalá, fíjate qué duro es esto, y ahora te cuento un poco esa mezcla, ¿no?, de sentimientos, que lo que nos dicen todas las madres es, ojalá descubriera que mi hijo realmente murió. Que una madre diga eso es durísimo. Pero claro, ¿qué es lo que significa? Pues desde el silencio de cuando estás pariendo sola, esa soledad en un paritorio, porque claro, ahora es diferente, pero entonces los hombres no podían entrar. Y bueno, cuando te dicen, porque la primera persona que recibe la noticia es la madre, que su hijo ha muerto, no lo puede ver, esa soledad, esa angustia, ese desconcierto, que te vas solita a casa, que cuando intentas expresar tus dudas nadie te cree, que décadas después averigües que es muy posible, muy probable que tu hijo siga vivo, que no estabas tan loca, oye, como pensaban los demás, ¿no? Pues ahí, claro, esa mezcla, vuelven todos esos sentimientos, pero además vuelve la rabia de no haber insistido en aquel momento. Ya ves tú, pobrecitas, ¿cómo pueden insistir si no eran conscientes de que habían sufrido? Pensaban que algo raro había pasado, pero no sabían que les habían robado un hijo, ¿no?, en la mayoría de los casos. Bueno, pues ahora, décadas después, se encuentran además con un miedo feroz a que el hijo que no haya sido feliz, que haya sido maltratado por la otra familia, que dónde estará, que si lo vuelve a encontrar, ¿va a creer la versión de la madre o se habrá criado con la versión de que su madre lo abandonó? Bueno, la impotencia. Y siempre en todo esto el miedo feroz, siempre al principio, en medio y al final. Desde que te roban el hijo hasta que hay un reencuentro o no lo hay, esto te dura toda la vida. Por eso digo que si hay un crimen que afecta a la vulneración de los derechos humanos, a la vida del ser humano, es que te impongan una desaparición forzada, que no es otra cosa, porque no sabes si está vivo, no sabes si está muerto. Estamos hablando de la carne de tus entrañas. ¿Se ha producido algún reencuentro de padres e hijos? Sí, se han producido reencuentros nada fáciles, porque, claro, estos muchachos, aunque ahora son hombres y mujeres, seguimos llamándolos los niños, ¿no? Estos muchachos, niños, niñas, siguen teniendo a sus padres adoptivos. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, han vivido unas vidas normales, incluso felices, y quieren mucho a sus padres adoptivos. Y así tiene que ser. Porque también los lazos no solamente son biológicos, ¿no?, o consanguíneos, son también, se construyen en la convivencia. Entonces, bueno, no quieren hacer daño a sus padres adoptivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no quieren sacar a la luz su búsqueda. Normalmente empiezan a buscar cuando ya fallecen los padres adoptivos. Hay reencuentros no siempre muy felices, porque es algo complicado. Hay reencuentros donde la cosa se queda, bueno, ya te he conocido, ya me quedo tranquilo y adiós. Y ahí la madre pues es la que sigue teniendo su huequecito en el corazón, pero por lo menos ya sabe que su hijo ha sido feliz y que sigue su vida. Y ahí hay un punto en el que yo quisiera ahondar, y es en el tema de por qué el gobierno no facilita que los padres adoptivos
puedan declarar y puedan decir, pienso que mi hijo ha podido ser uno de estos niños robados y yo voy a declarar. ¿Por qué no están protegidos legalmente? En una reunión con el Ministerio de Justicia, que yo insistía en que esto lo tiene que llevar de oficio la Fiscalía General del Estado, que no es algo que tengamos nosotros que decidir si denunciarlo o no, tienen que investigar de oficio. Pues una señora del gabinete de Rafael Catalá me preguntó directamente, entonces usted lo que quiere es que investiguemos a los padres adoptivos. Pues mire, sí, claro. ¿Dónde está el problema? Ser investigado no significa ser culpable de nada. Es simplemente llamarle y protegerle y decir, no se preocupe usted, tranquilizarle y tranquilizar a los adoptados o a los que están inscritos como hijos biológicos pero no son hijos biológicos y se enteran con el tiempo, decir, no te preocupes que tus padres van a estar protegidos. O sea, no podemos pedir a los adoptados o a los inscritos como biológicos que saben que no son hijos biológicos que hagan una búsqueda tranquila y una búsqueda feliz de sus orígenes cuando tienen temor de que sus padres acaben en un banquillo. Entonces, oye, protégelos y tranquilízalos a estas familias, simplemente. Y curiosamente no hay nadie imputado en todos estos años, estos largos años en la cárcel. Bueno, en la cárcel por supuesto nadie imputado, pero encima una de las víctimas por el robo de bebés ha sido condenada. Sí, aquí en España. ¿Cómo es posible que se produzca esta situación? Bueno, tenemos dos médicos, en concreto el que más se conoce. Vamos a procurar, a ser breves, que se nos está yendo el tiempo. Hay un médico fundamentalmente, el más famoso es Eduardo Vela, ya está investigado y está encausado y se espera el juicio oral desde hace 2 años. En el caso de nuestra compañera Ascensión de Almería, en menos de 1 año fue investigada, fue encausada, fue condenada y está a la espera de entrar en prisión. ¿Por qué? Porque mencionó el nombre de una monja que estaba en sus papeles, esa monja se querelló y en poco más de 1 año, ya digo, está a la espera. Pedimos el indulto, no fue concedido y bueno, pues la han condenado a 3.000 euros de multa al juzgado, a 40.000 euros de indemnización a la monja y como no puede pagar ni la indemnización de la multa, se enfrenta a 5 meses de cárcel. ¿Habéis pensado? Me imagino que sí, la posibilidad de hacer una colecta. Nosotros nos prestamos desde aquí, por supuesto. Pues muchísimas gracias y sí, efectivamente, ahí lo que tenemos es una opción. La opción primera es que en cuanto reciba el requerimiento del juzgado para entrar en prisión, pues su abogado vaya y pueda cambiar esa condena por servicios a la comunidad. Esperamos que en ese sentido por lo menos sea sensible la jueza de Almería y lo cambie por servicios a la comunidad. Si no, sacaremos el dinero de debajo de las piedras, por supuesto. Pues cuenta con nosotros, contad con nosotros, desde luego, ¿no? Para crear una plataforma, le llaman crowdfunding ahora, vamos a llamarle colecta, como toda la vida, ¿no? Sí. Para que esta mujer, desde luego, no vaya a la cárcel como mucha gente, de forma tan injusta. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, Sol. Sí. Podríamos estar hablando de esto. Lo que pasa es que es doloroso, pero creo que es necesario que llegue a todas las partes, ¿no? Sí. Únicamente recordad que os reunís todos los domingos, un domingo de cada mes en la Puerta del Sol aquí en Madrid, ¿no? Bueno, es así, sí, ¿no? El primer domingo de cada mes nos reunimos en la Puerta del Sol, 2 asociaciones, Adelante Robados y nuestra asociación, todos los niños robados son también mis niños, y esperamos, bueno, pues cada domingo estar allí con todo el mundo que quiera ser informado y que quiera sensibilizarse con este tema. Además que se puede sensibilizar, ya únicamente un detalle quiero contar de un domingo que asistí, que estuve allí, ¿no? Una de las personas era una mujer, no recuerdo la edad, bueno, da igual, ¿no? Pero sí me comentaba como ella misma fue quien entregó su propia sobrina a la monja en cuestión, que no sabemos, creo que ha fallecido, ¿no? Parece ser que ha fallecido. Sí, la monja. parece ser que ha fallecido. Parece ser. Bueno, la entregó y me relataba llorando, no se me olvida, porque además me emocionó mucho, ¿no? Me relataba llorando y dices que fui yo quien entregué a mi sobrina, que hoy día tendría 36 años, creo que me dijo. Entonces, bueno, quiero terminar hacías alusión a los artículos 7 y 8 con el apartado 2 del artículo 8, de los derechos del niño. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente
Su identidad. Tengo que respirar porque a mí me afecta. No soy madre y no he perdido a ningún hermano, ni mis padres tampoco, pero sí es cierto que tengo, es que cuando conozco a gente que me han comentado, oye, pues mi madre siempre dijo, y desde luego no es una cuestión de dividirlo en bandos, en absoluto, no, ni rojos, azules, ni verdes, ni naranjas, es una cuestión de humanidad, y yo pregunto a todo el mundo, padres, madres, ¿os imagináis que os pueda ocurrir a vosotros? Que os separen de vuestro hijo al nacer y que descubráis que posiblemente no murió, sino que os lo robaron y lo entregaron a otra familia. ¿Podéis imaginar por un momento que descubrimos que nuestros padres no son realmente nuestros verdaderos padres biológicos y que los verdaderos quizás lleven años buscándonos? ¿Es esto una cuestión de partidos o ideologías? Pregunto. Bueno, ahí lo dejo, me altero un poco porque además conozco la situación. Meditarlo en vuestro corazón en silencio y quizás podáis sentir el desgarrador dolor de todas estas familias, estas personas, ¿no? Bueno, Sol, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo y... Tan solo pues daros las gracias. Para nosotros es fundamental estos espacios de difusión porque es la única manera. Ya quisiéramos que el Estado se hiciera cargo de estas campañas de difusión que tenemos que hacer las propias víctimas y solamente decir y corroborar lo que tú has dicho. Esto va más allá ahora mismo de cualquier color político. Es una cuestión de derechos humanos, que es los derechos de toda la humanidad. Pues nada más, muchísimas gracias. Deseamos que ojalá encontréis a tu hermano. Saludos aquí a toda tu familia, a quien conozco, a tus hermanos, que le encontréis y a todas las familias que buscan a sus hijos, que desde luego se reencuentren y si no es así, que haya paz en vuestros corazones. Muchas gracias de parte de todos ellos.